Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Querido rector, director espiritual, confesores externos del seminario, queridos hermanos sacerdotes, muy queridos seminaristas, José María, Miguel, queridas familias de los seminaristas, personas consagradas, hermanas y hermanos todos en el Señor. La palabra de Dios va siempre por delante. Si nos dejamos guiar por ella, veremos nuestra fe acrecentada, nuestro corazón enardecido, nuestra esperanza sólida y firme. La palabra que hoy nos regala el Señor, en el curso vivo a través del cual nos comunica su misma vida, que es la liturgia, nos regala las lecturas que acaban de ser proclamadas, que vienen perfectamente para comprender el significado del rito que ahora se va a desarrollar. En el camino hacia el sacerdocio, los que han sido llamados se ponen con docilidad en manos de la Iglesia, que como madre los va conformando para que un día ya no sean ellos, sino Cristo en ellos. Es el día grande de la ordenación sacerdotal, cuando por primera vez en el altar el sacerdote recién ordenado dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Para llegar a ese momento, que Cristo tome las manos, los labios, el ser completo de los que Él ha llamado, es necesario dejarse configurar en el camino del seminario. Bien se puede comparar el seminario al proceso de gestación, donde se verifica que efectivamente la maternidad de la Iglesia va configurando a cada uno de sus hijos conforme a la llamada que han recibido del Señor. No basta el solo deseo o la inquietud personal para poder certificar que uno tiene vocación. Es necesaria ante todo la docilidad a la palabra de la Iglesia, que ratifica por fuera lo que uno experimenta por dentro. Y en el camino al sacerdocio, acumulando la enseñanza, la práctica secular de la Iglesia, se va realizando esta configuración con Cristo. Recientemente sabemos que a partir del Concilio Vaticano II se han recuperado ministerios, servicios, con una estabilidad en la Iglesia que brotan del bautismo, ministerios laicales. Y recientemente se han dado las orientaciones para que los fieles laicos puedan recibir estos ministerios como un servicio verdaderamente eclesial, recuperando la gracia recibida el día de su bautismo. Pero en estas orientaciones más recientes se recuerda que en el camino hacia el sacerdocio estos ministerios implican una creciente configuración. No reciben los ministerios, aún brotando del bautismo, de igual manera quienes están llamados al sacerdocio que los laicos que deberán desempeñar dentro de la Iglesia el servicio que se les encomienda. En el caso de los llamados al sacerdocio, estos ministerios implican creciente configuración. Lo podríamos decir así: hoy José María y Miguel son hechos palabra del Señor. No se les encomienda simplemente la palabra para que, configurándose a ella, la sepan servir al pueblo santo de Dios y a los que no creen, sino que el Señor mismo los va haciendo palabra, para que llegado el día en que, tomando el pan y tomando el vino, ya no sean ellos, sino Cristo en ellos quien actúe. Y esto es justamente lo que vemos cumplido en el relato que hoy se nos propone. Lectura continua del libro de los Hechos de los Apóstoles. Comienza con una afirmación sorprendente: en aquellos tiempos la Iglesia gozaba de paz. Leemos el párrafo anterior o el párrafo siguiente y vemos que los apóstoles y discípulos tienen que ir de aquí para allá porque no cesa la persecución. La paz a la que se refiere el autor sagrado no es
una convivencia con aquellos destinados a recibir el Evangelio pacífica. La persecución forma parte de aquello que el Señor nos prometió. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Jesucristo nos asegura que todos nos odiarán por su causa. La paz de la que habla esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles se refiere a la concordia en el seno de la Iglesia. La Iglesia gozaba de paz, es decir, la palabra del Señor era acogida mediante el cumplimiento de aquello que Cristo ha encomendado a los apóstoles y discípulos. Muchos son incorporados a la vida nueva de la gracia y así los corazones van siendo transformados. Paz en el seno de la Iglesia, dificultad que no faltará hasta que Cristo vuelva por fuera. Y es entonces donde se verifica que la palabra de los apóstoles y discípulos es la palabra de Cristo actuando en ellos. Se nos presenta el relato de una curación y de una vuelta a la vida de quien había ya fallecido. El apóstol Pedro, reproduciendo en sus gestos hasta pronunciar con sus palabras lo que Cristo mismo vemos que los evangelistas refieren a hacer, obra por la fuerza de esta palabra lo que humanamente es imposible. No menor fuerza tiene la palabra que el Señor os confía, para que os dejéis configurar con ella, y no menor fuerza tiene esta palabra cuando se proclama en la liturgia. Necesario es un corazón despierto, una tierra buena, para que esta palabra produzca su fruto. Confiad siempre en la palabra que el Señor pone en vuestros labios y configurad vuestro pensamiento, vuestra manera de hablar y de actuar a esta palabra que el Señor os confía, y comprobaréis, seréis testigos directos de cómo efectivamente el Señor, por medio vuestro, realiza aquello que humanamente a diario nos supera. Necesaria es la concordia en el seno de la Iglesia para que la palabra del Señor resplandezca, y también por el ejercicio del ministerio que hoy la Iglesia os confía, estáis llamados a contribuir antes con vuestro estilo de vida, con vuestras reacciones, que con vuestro modo personal, particular de actuar, a ir creando esta misma concordia. Ser portadores de comunión a partir del ejercicio de la palabra de Dios, pero siendo consciente de que esta palabra será siempre motivo de escándalo. Esto es lo que nos recuerda el desenlace del capítulo 6 del Evangelio de San Juan al que llegamos en esta mañana. Los días atrás la Iglesia nos ha ido presentando este momento fundamental en el ministerio público de Jesús. Después de multiplicar los panes y los peces, Jesús se presenta como el pan vivo bajado del cielo, el alimento corporal que ha satisfecho el hambre de quienes le siguen. No es sino el signo de un alimento superior, que es Cristo mismo. Y esta palabra, a través de la cual Él se presenta como pan vivo, comiendo el cual tenemos vida eterna, provoca escándalo y rechazo. A partir de este momento, hemos escuchado, muchos empiezan a apartarse de Jesús. Jesús advierte, y así lo dice con claridad, que quien recibe su palabra de forma carnal, es decir, buscando solo un interés de este mundo, el propio provecho o de forma egoísta, se pierde la vida que esta palabra es capaz de producir. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Esta es la palabra que la Iglesia os confía, para que vosotros seáis también portadores, mediante la docilidad a la acción del Espíritu Santo, de la vida a la que todos estamos llamados. Que no os asuste el escándalo que el Señor irá provocando en muchos corazones por la fidelidad a la palabra que el Señor os confía. Este escándalo no es sino la sacudida necesaria del corazón para que se deje tocar por la misericordia del Señor y vuelva a Él. Sed fieles a la palabra del Señor, meditadla todos los días, pedid al Señor
conocimiento creciente, para que, gustando la palabra que el Señor os confía, dejéis al Verbo, a la palabra con mayúscula, ir habitando cada vez más en vosotros. También vosotros os queréis ir, que resuene y se grabe con fuerza esta palabra en el corazón en los momentos de dificultad. Cuando el Señor llama, lo hace para siempre. No se arrepiente de su llamada. Somos nosotros los que experimentamos en no pocas ocasiones la debilidad, la fuerza de lo que el Señor nos encomienda, que nos supera. Y sin embargo, apoyados en aquel que nos llamó, digamos siempre con San Pedro: solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a acudir? Que María Santísima, que es dócil a la palabra del Señor, se ha dejado configurar por ella, os acompañe en el ministerio y en la configuración creciente a la que Cristo os llama. También en este día, nada sin María, todo con ella. Que así sea.